Gracias Lili por la introducción, gracias a todos por estar hoy día aquí en el WIAT. Gracias a la Mariana, que fue mi alumna hace algunos años, por invitarme. Lo que les voy a presentar ahora probablemente no es tan entretenido como el que presentó la Carla porque es bastante más árido, pero es un proyecto en el que llevo trabajando alrededor de 2 años y medio para poder visibilizar el conocimiento que genera una universidad, que es muchísimo. Entonces, ¿cómo podemos generar arquitectura e información o cómo usar los criterios de arquitectura e información cuando estamos difundiendo y visualizando conocimiento que viene de muchísimas distintas áreas y de muchísimos distintos usuarios y para muchísimos distintos usuarios? Fue un desafío súper complejo, así que les pido perdón si es muy área la presentación y quedo absolutamente disponible para cualquier duda que tengan durante el café o después, porque probablemente más de alguno va a quedar con alguna duda. Bueno, les voy a contar un poquito. Me dijeron que hiciera AI for Good. ¿Qué es AI for Good? ¿Qué es arquitectura e información para bien? Para mí es poder mostrar lo que hace la institución donde yo trabajo, que es visibilizar este conocimiento académico y hacerlo disponible para la sociedad. En una sociedad donde vivimos en una super carretera, lo que yo llamé de la desinformación. Estamos llenos de información por todos lados y es súper difícil encontrarla. Bueno, ya me presentaron, yo soy directora digital de la universidad, soy profesora de pre y posgrado. Tenía que incluir este slide, perdón, pero ya me habían presentado. Y bueno, dentro de lo que yo les contaba, este proyecto está tratando de poder generar un propósito un propósito para poder visibilizar este conocimiento académico que genera la universidad. Y cuando estamos hablando de arquitectura e información, nos remontamos, ¿alguien sabe quién es él o no? Deberían saberlo. Él es Richard Saul Wurman. El señor que inventó el concepto de arquitectura e información en el año 1976. Año glorioso porque yo nací ese año. Y que definió la arquitectura e información como la gran cantidad de información que genera la sociedad contemporánea y que se presenta sin cuidado ni orden. ¿Cuál es la gracia de Wurman? Wurman, que además es el fundador de las charlas TED, fue quien el año 76 dijo: la información que se viene, ni siquiera existía a nivel masivo Internet, pero la cantidad de información que está generando la sociedad es brutal y está sin cuidado ni orden, por lo tanto la tenemos que estructurar y clasificar de alguna manera. Y acuña este término que viene desde las disciplinas de arquitectos comunes, como conocemos los arquitectos que planifican casas, como estos lugares, estas maneras de estructurar y clasificar los lugares donde van a estar y van a radicar estos datos. Wurman entendió lo que significa hoy día el information overload, esta abundancia de información que tenemos. Todo hoy día es información. Hoy día, si por ejemplo tuviéramos los switch conectados, tuviéramos el proyector conectado, tuviéramos el computador conectado, si tenemos todo conectado, todo podría transformarse en una posible pantalla, un posible lugar de donde sale información. Cuando estamos pensando en Internet de las cosas, lo que estamos pensando es poder generar mayor cantidad de información. Y dentro de esto yo encontré un término. ¿Hay alguien que sea bibliotecario en esta sala o no? ¿Bibliotecólogo? Muy bien. Perdón por la palabra que voy a usar porque no existe, pero existe en inglés, que se llama descubribilidad, que viene del inglés discoverability, porque el proceso de descubrimiento que viene de una de las áreas de la bibliotecología implica descubrir, sacarle la cubierta a algo que está escondido. Y hoy día lo que tenemos que hacer es descubrir. La información está cubierta, por lo tanto tenemos que sacar esta información para afuera, para sacarle esta tapa y hacerla descubrible. Y la descubribilidad tiene que ver también con la usabilidad. Yo no inventé la palabra descubribilidad, sino que una persona en España dijo, ¿cómo traduzco discoverability? Y dijo descubribilidad.
La inventó un señor que se llama Scott Berkun, que es un bloguero, y que lo que dice es, en una buena interfaz, todo debería estar completamente y extremadamente fácil de ser descubierto. O sea, yo debería descubrir las cosas dentro de una interfaz. Y que por lo tanto es totalmente complementario a la usabilidad, que me imagino que es una palabra que sí han escuchado, que es el atributo de calidad que describe la facilidad de uso de interfaces y que fue acuñado por el señor, o sea, más que acuñado, empezó a ser estudiado por el señor que todos probablemente conocemos o hemos escuchado alguna vez, don Jacob Nielsen. Entonces necesitamos que la información sea sacarle la cubierta, descubierta y además usable. Y para eso, para descubrir, y aquí se me cae el carnet, porque cuando estaba pensando en la presentación dije, ¿cuántas de las personas que están acá conocen a este señor que nos ayudaba a descubrir cosas cuando éramos chicos, que es el Inspector Gadget? Probablemente muchos lo conocen y otros no, se los presento en un mono animado. El señor que hoy descubre cosas, ¿cómo se llama? Google. El señor que descubre, que pone en relieve todo lo que está encubierto. Tampoco es todo, porque este señor tiene unas fórmulas que son media malignas, que nos muestra solo lo que nos quiere mostrar. Pero pensemos que es el más famoso. De hecho, acá si vemos el gráfico y la curva, vemos que Google está bastante por sobre otros buscadores como Baidu, que es el buscador chino, Bing, Yahoo Search, estas son estadísticas del año pasado, o Yandex, que es el buscador ruso, que son los buscadores más relevantes que existen hoy día en el espectro digital, en el espectro web. Entonces, estamos frente a un monstruo que descubre cosas, le saca la cubierta. Y cuando a mí me dijeron, ¿cómo haces descubribilidad para un montón de información que está cubierta y que es académica, que generan los académicos, que generan los alumnos, que generan toda una comunidad que está siempre generando conocimiento? Dije, ¿cómo hago esta descubribilidad? Y esta descubribilidad se me asomó como un elemento esencial para poder empezar a ver cómo sacar este conocimiento para afuera. En este desafío, que es enorme, porque es una comunidad que tiene más de 170.000 exalumnos, más de 20.000 alumnos, no les explico cuánta cantidad de sitios web porque crecen como callampas todos los días, profesores, alrededor de 5.000 profesores, era un tremendo desafío. Y dijimos, ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces se me ocurrieron 3 pasos. Esto no ha sido de un día para otro, esto son más o menos alrededor de 2 años y medio, y lo que les voy a contar ahora en particular ha sido un proyecto que hemos trabajado alrededor de los últimos 2 años y medio. ¿Cómo generamos estrategias de contenido mediante lo que los usuarios están buscando? ¿Cómo hacemos que el contenido académico, cómo hacemos que el contenido que genera la universidad esté en función de cómo los usuarios buscan? Dijimos, ¿cómo hacemos que ese contenido además sea encontrable por nuestros otros usuarios, que era este señor que todo lo sabe, que es Google? Y después dijimos, ¿cómo lo hacemos incluso más complejo? Démosle inteligencia al proceso de búsqueda. Y eso es un poco lo que les quiero contar ahora. En estrategias de contenido, lo voy a pasar bastante rápido porque podríamos estar hablando de cada uno de los puntos harto rato y tengo 20 minutos nomás, o probablemente 10. ¿10? 10. Bueno, en estrategias de contenido empezamos a investigar y decir cómo los usuarios nos estaban buscando. Y cómo los usuarios nos buscaban, ocupamos herramientas como Google Trends. ¿Les suena? Ver las palabras que las personas buscaban. Empezamos a hacer análisis de analítica digital, evidentemente con Google Analytics. Esto implicó poder mapear todos los distintos contenidos y todos los distintos sitios que teníamos dentro de una sola plataforma, y para eso hicimos una implementación de Google Tag Manager, que es el administrador general de Google, que lo que permite es hacer analítica cruzada en 3 distintos sitios. Tenemos un ecosistema de más de 850 sitios, así que es un poquito complejo. Empezamos a hacer diary stories, storyboards, de cómo la gente busca, qué palabras usan cuando están buscando, journey maps, de cómo la gente busca, herramientas de diseño y servicio. Empezamos a hacer inventarios de conceptos, cuáles eran los conceptos que se nos repetían en cómo la gente estaba buscando.
Y esos conceptos los llevamos a dos niveles. Dijimos, hay conceptos que todo el mundo usa y conceptos que son específicos. ¿Para qué? Para ocupar esos conceptos dentro de los contenidos que estábamos viendo, ¿cierto? Que estaba produciendo la universidad, y decirle a los profesores y a los alumnos que cuando guardaran sus contenidos, los guardaran con estos conceptos clave, o al menos los usaran. Empezamos también a hacer estrategias de link building, porque el link building, que es me linkeo entre sitios que tienen relativas fuentes de autoridad, lo que permitía era también empezar a descubrir este contenido dentro de este mundo de contenido que era Google. Empezamos a mapeamos cuáles eran los actores relevantes, el Ministerio de Educación, las ONG, profesores que fueran relevantes, y empezamos a hacer linkeos cruzados. Eso en términos de estrategia de contenido. Empezamos a ocupar técnicas de indexación. Para ser descubrible, cuando yo estoy pensando en conocimiento académico, no solamente tengo que ocupar técnicas para estar primero en Google, sino que tengo que ocupar técnicas para estar, y me remito a mi amiga acá, bibliotecóloga, para ocupar técnicas para estar primero o encontrables por las bases de datos bibliométricas. Entonces, no solamente teníamos que saber cómo generar el contenido para que fuera encontrable por Google, sino para que fuera encontrable por las bases de datos de Scholar. Google Scholar, bases de datos bibliométricas. Entonces, ocupamos parámetros de clasificación que tienen que ver meramente con el ámbito de la bibliotecología. De hecho, la arquitectura de información, cuando nace cuando empieza a hablar Morville Peter Morville, autor del libro El oso polar, es bibliotecólogo. Se nace también desde el ámbito de la bibliotecología. Empezamos a ocupar evidentemente técnicas de SEO, palabras clave, descripciones, metadata, como les decía, metadata ya no solamente para buscadores, sino que metadata bibliotecológica. Empezamos a ocupar también todo esto interrelacionado en campañas de marketing, en Search Engine Marketing, y además todo esto lo fuimos linkeando con, si tú me linkeas, yo te linkeo, y empezamos a generar esta indexación en buscadores con los links, porque los links nos aportan para poder también estar mejor posicionados en los buscadores. Y ocupamos todos los parámetros, estas estrategias de no solamente buscadores, sino que bibliometría y lo que se llama conocimiento académico en contextos académicos, aunque no lo crean, webometría. No de huevo, sino de web, que tiene una serie de parámetros distintos. ¿Cuántas veces el paper fue citado por un profesor, por una base de datos X o por otro profesor? ¿Qué es más importante? Porque acá además el conocimiento académico, para que una persona en términos académicos aparezca más arriba en Google, significa que esa persona es más importante. ¿Quién dice que es más importante un profesor que otro? Los mismos profesores, la misma comunidad académica. Entonces se empieza a generar como este círculo. Y después de todo este rato, voy a contarles realmente lo que a mí más me ha tenido entusiasmada, que es cómo hacer el descubrimiento de manera inteligente. Ya teníamos todo el higiénico listo. Decíamos, este es nuestro contenido, esto es lo que queremos destacar, estos son los papers vienen de estos profesores, y esto nos va a permitir ser mejores en Google, ser mejor en los buscadores de conocimiento académico. Pero ¿cómo podemos darle inteligencia al descubrimiento? ¿Cuál es la gracia de Google? La gracia de Google es que sabe cuáles son los comportamientos de cada uno de ustedes, para que cada vez que ustedes se meten a Google, les muestra búsquedas contextuales a su contenido. Y esas búsquedas contextuales a su contenido, Google las viene analizando inteligentemente de hace rato. Las cookies con las que se meten, los sitios donde se meten, a qué horas se meten, desde dónde se meten, etcétera, para darles resultados de contenido relevantes a lo que ustedes están esperando, que finalmente lo que hace es mejorar la experiencia de usuario. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos eso mismo, pero con conocimiento académico? Y generamos un modelo para poder aplicar búsquedas inteligentes al conocimiento académico en base a web semántica. Y aquí es donde se pone un poquito más técnico y más árido. ¿Qué significaba eso? Que si un profesor... ¿Por qué lo quisimos hacer? Antes de pasar a mostrarles el modelo. Me quedan 5 minutos, así que tengo que apurarme. Porque, bueno, esto fue una de las bases por la cual Tim Berners-Lee, que fue quien creó la web, empezó a hacer la web. Entonces dijo, si la web se transforma en una web inteligente, en que todas las búsquedas van a estar relacionadas, puedo empezarle a dar búsquedas inteligentes a los usuarios. Y este modelo,
Básicamente, lo que habla es cómo yo puedo empezar a generar, que a partir de un profesor que está en una área, empezar a descubrir otro conocimiento que está dentro de la misma área, sin ser Google, teniendo una base de datos alrededor de la universidad. Y para eso usamos lo que se llama web semántica, los modelos de relaciones y estructuras de datos, en base a ontologías. Las ontologías son los modelos de relaciones que definen cómo un dato se relaciona con otro. Y esas ontologías las empezamos a aplicar al conocimiento académico de la universidad. Porque esto nos iba a permitir que avanzáramos en la evolución del conocimiento humano, como dice Tim Berners-Lee. Y en esto, la arquitectura de información era clave, porque teníamos que estructurar y clasificar los datos para que esos datos pudieran relacionarse entre ellos. Ya no es un modelo de card sorting que yo digo, tengo una categoría y le pongo distintas cosas a la categoría, sino lo que tengo que hacer es que todas las categorías sean relacionables entre sí. Y funcionaba más o menos así. Tengo un profesor que es parte de una facultad, que además investiga en un área y que además investiga en una universidad, y no necesariamente en una universidad como la nuestra, podía ser de cualquier universidad, porque estamos pensando en grandes plataformas de conocimiento académico, donde el conocimiento académico incluso se pueda interrelacionar. Me imagino que aquí también debe pasar que hay profesores que salen y hacen cosas en otros institutos o en otras universidades. ¿Cómo puedo empezar a hacer que el conocimiento humano, el conocimiento académico evolucione? Y eso implicaba interrelacionarlo. Y generamos este modelo. Y en este modelo implicaba que cada uno de estos, las áreas, la universidad, la facultad, los profesores, formaban parte de una base de datos. Cuando uno trabaja en web semántica sabe que no hay bases de datos, sino que básicamente son datos. Y cada uno iba produciendo distintas cosas. ¿Para qué? Para que yo, a través de alguna plataforma, pudiera decir, ¿quiénes están trabajando en agua en la universidad? Y me salieran todos los que estaban trabajando en agua en la universidad. Y no solo en agua, sino que en agua, en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile, en la Universidad de Tarapacá, en la Universidad de Melbourne, por ejemplo. Todos los que estaban interrelacionados con nosotros. Todavía no llegamos a la Universidad de Chile, ni la de Tarapacá, ni la de Melbourne. Todavía estamos limitados en lo que les voy a mostrar ahora. Es solamente limitado a la Católica, pero es un modelo que permite hacer eso. ¿Y qué significaba eso? Que la arquitectura de información la teníamos que hacer donde estaban los modelos de los datos. La estructuración de los datos, la arquitectura de información es clave. Aquí, en la fuente del dato, está cómo se tiene que estructurar y clasificar el dato. Eso significa que acá, cada dato tenía su modelo de estructura y de clasificación, que como les decía, no son modelos y estructuras netamente como los buscan los usuarios, sino que también en función de parámetros bibliométricos. Entonces, el área era parámetro bibliométrico, la facultad era otro modelo de datos, el profesor era otro modelo de datos, y después las ontologías lo que hacían era relacionar esos datos. Entonces, la arquitectura de información fue clave y nos permitió generar esto. Esto está muy en beta. Por favor, les pido que nadie lo tuitee, porque ni le saque muchas fotos, porque todavía no lo hemos lanzado, está absolutamente en beta, por eso no se los puedo mostrar. Pero básicamente lo que hace es, yo voy a buscar el perfil de un profesor que está en una base de datos de la universidad. Ese profesor, que en este caso es un profesor de física, tiene un área de estudio, tiene papers de estudio, y yo puedo ir granularmente por el nombre del profesor, por la universidad, por el área de estudio, a encontrar todos los datos que están relacionados, para llegar a grafos así. Este es un profesor súper famoso en la universidad que hace vacunas, que es Alexis Kalergi, para decir, ¿cuál es el área de investigación de Alexis Kalergi? Vacuna. Esto es un grafo de visualización de datos. Y este grafo lo que hace es, yo relaciono las vacunas que hace Kalergi, puedo relacionarlas con las vacunas que hace otro profesor en otra universidad. Y empiezo, ¿qué es lo que hago? Expando conocimiento. ¿Cuál es la base de esto? Y con esto voy terminando. Aquí tenemos otros grafos de visualización. ¿Cuál es la base de esto? Que generamos un conocimiento que es más descubrible, más usable y sobre todo, por eso es for good, para bien, mucho más disponible.
La arquitectura de información es base para poder estructurar, o al menos fue base, para que nosotros pudiéramos estructurar un conocimiento que pueda llegar a más personas, que pueda conectarse con otro conocimiento y hacer que el conocimiento fuera mucho más disponible para más personas, más usable a través de visualizaciones en grafos, que sean mucho más atractivas, mucho más descubrible, porque esto es descubrible por los buscadores, no solamente Google, sino que los buscadores bibliométricos. Y eso es. Espero no haber estado tan árida. Muchas gracias, perdón por pasarme por el tiempo.